te parece ahora si ahí donde estás, cerrás tus ojos, levantás tus manos y me acompañás en una oración? Señor, te damos gracias porque tu presencia está en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque te pudimos adorar, porque desde que pisamos esta casa pudimos sentir tu presencia. Gracias porque vos estás acá en medio nuestro. Gracias, Señor, porque ahora al abrir tu palabra hay una nueva revelación para nosotros y te pedimos, Señor, que podamos ser tierra fértil para recibir esta semilla de fe, que sea una semilla que florezca, que dé mucho fruto. Señor, que tu palabra en esta noche nos impulse, nos anime, nos despierte, Señor, nos inspire para honrar tu presencia, Señor, para obedecerte, para dar un paso más en la fe, para crecer. Gracias, Señor, porque sos un Dios que nos ama y que siempre nos está impulsando a avanzar. Gracias, Señor, porque sos un Dios que en esta noche nos abraza, que nos sostiene. Gracias, Señor, porque tu mirada está puesta sobre cada uno de tus hijos, esa mirada amorosa, esa mirada de paz, esa mirada que nos afirma, ese brazo tuyo que se extiende, que nos toca en medio de nuestra necesidad, de nuestro dolor y que también nos alienta y nos impulsa en medio de la alegría. Gracias, Señor, porque sos un papá amoroso y nosotros podemos decir en esta noche que somos tus hijos. Qué privilegio que tenemos, Señor. Queremos adorarte, queremos entregarte este tiempo, Señor. Queremos pedirte, Espíritu Santo, hacé algo nuevo en nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? ¿No se te pone la piel de gallina un poquito pensando en esto, no? Que tenemos ese papá amoroso que nos ama, que nos abraza, que tiene ternura para nosotros, que tiene palabra de aliento. Y cuando abrimos la Biblia, ahí encontramos el consejo de Dios. Y vos sabés que estamos estudiando, ¿qué libro? Tesalonicenses, ¿sí? No te voy a hacer levantar la mano, pero estoy segura de que todos los que estamos acá ya leímos Primera, Segunda Tesalonicenses más de una vez, un libro maravilloso con una revelación poderosa y venimos aprendiendo que en esta serie este libro nos abre los ojos a lo que es la iglesia de los últimos tiempos, al modelo de iglesia de los últimos tiempos. Eso es lo que estamos aprendiendo y estamos cada domingo refrescando y recordando una verdad que cambia nuestra manera de pensar y de vivir. ¿Sabes cuál es? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo regresa y eso nos da esperanza, ¿no? Me hacen así, claro que sí. Y eso nos da alegría y eso nos impulsa a amar a Dios, a servir a Dios, a honrar su nombre. Así que en esta noche vamos a ver otro pasaje del libro de Tesalonicenses. Y bueno, veníamos escuchando acerca de que nosotros no estamos en oscuridad, nos comentaba el pastor el domingo anterior, ¿no? Leyendo ese pasaje donde dice, ustedes no están en oscuridad para que aquel día, para que cuando Cristo regrese, para que aquel día los sorprenda como ladrón, sino que nosotros somos hijos de luz, somos del día, no de la noche, escuchábamos. Y en el contexto de todas estas enseñanzas, en el libro de Tesalonicenses, en este marco de la iglesia de los últimos tiempos, hay un pedido encarecido de parte del apóstol Pablo, que en realidad es un pedido encarecido de parte de Dios a través del apóstol Pablo. Y quiero que recibamos esta palabra. Mira, Dios está en este lugar. Y esta palabra que dio el apóstol en aquel momento para esa iglesia es la que nos da hoy, 2021, 17 de julio del 2022. Dije 2021, 2022, a nosotros que estamos en este marco del regreso de Cristo. Mira lo que dice Primera Tesalonicenses 4, 1 y 2. Acompáñame ahí, Primera Tesalonicenses 4, 1 y 2. Dice, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente, en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Versículo 2.
ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Y ahí el apóstol Pablo empieza a hacer una serie de menciones, de instrucciones que no son las únicas para vivir de una manera que agrada a Dios, pero que son algunas que el apóstol quería recalcar para la iglesia en ese tiempo. Y empieza a hablar acerca de vivir en santidad. El Señor nos llama una y otra vez, ¿no? A vivir en santidad, a apartarse de la inmoralidad sexual, a vivir con autocontrol, con dominio propio. El apóstol Pablo empieza a hacer una serie de enunciados y dice, no se dejen llevar por malos deseos. Y después en el versículo 8, que vamos a leer ahora, continúa diciendo lo siguiente. Versículo 8. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes el Espíritu Santo. Tremendo, tremenda la palabra. Viene el apóstol Pablo con una enseñanza, con un pedido, con un ruego y termina diciendo, miren, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios que les da el Espíritu Santo. Así que acá hay una palabra de parte de Dios, hay instrucciones de parte de Dios y sabes que también hay una herramienta de parte de Dios, que todos tenemos, el Espíritu Santo de Dios, que es el que opera en nosotros y nos ayuda a poder seguir esas instrucciones de Dios y a poder vivir como a Él le agrada. ¿Amén? Amén. Qué bendición que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Qué diferencia que hace en la vida la presencia, la obra, la operación del Espíritu Santo cada día, que nos infunde aliento, que nos levanta, que nos conecta con el Padre, que nos anima o no te anima. Amén, amén. Que nos guía a toda verdad. Y en este pasaje, en los primeros versículos, vemos que hay un pedido encarecido. Usa esa palabra, Pablo. Otras versiones dicen, los exhortamos, les rogamos encarecidamente. ¿Sabes qué? Encarecidamente, ¿sabes qué quiere decir? Quiere decir con un énfasis especial, con un interés especial. Estamos empeñados, les rogamos encarecidamente, tenemos empeño en que ustedes sean impulsados. ¿Para qué? Para seguir progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Y sabés que en las dos cartas que escribe Pablo a los tesalonicenses, en las dos, el espíritu de la escritura y del mensaje, si vos estuviste ahí leyendo, es el título del mensaje de hoy. Mientras regreso, nos dice Jesús, vivan en progreso. Ese es el título del mensaje de hoy, esa es la palabra que el Señor te quiere imprimir en el espíritu en esta noche. Jesús te dice, mientras regreso, vivan en progreso. Si vos ya leíste estas dos cartas y las fuiste analizando, te vas a dar cuenta que permanentemente hay un llamado a la activación, hay un llamado permanente a una renovación espiritual, al avance. Estas cartas nos hablan de una fe que progresa, nos hablan de una iglesia que progresa, nos hablan de un amor que progresa, de un testimonio que progresa, de una perseverancia que se sostiene, entonces avanza, progresa. De una esperanza en el regreso de Cristo que progresa, que aumenta, de un servicio a Dios que progresa. Estas dos cartas tienen el condimento del progreso impreso, sellado allí por el Espíritu Santo. Y cuando yo meditaba en esto, decía, wow, ¿sabes? Pensaba, Señor, ¿qué nos querés hablar? Y me daba cuenta que el Señor nos quiere despertar a que ese espíritu de progresar siempre avanzando, viviendo como a Dios le agrada, es lo que Él quiere imprimir en nosotros como hijos suyos, pero es lo que Él está impulsando en esta casa, en tierra de avivamiento. Porque déjame decirte algo, como pastores nosotros estamos empeñados en que cada miembro de esta casa, que cada pastor, que cada líder, que cada uno de los que sirve, que cada miembro de esta casa siga progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Amén. Que sigamos todos progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Que cada nuevo creyente que se suma a esta familia de la fe siga progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Que como equipo pastoral
todos sigamos progresando. Que los que estamos sirviendo al Señor, todos sigamos progresando. Que los que se integran a la familia de la fe, todos sigan avanzando y progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Que progresemos en ser familia, en el amor y el compromiso. Estamos empeñados. Que progresemos en ser equipo. ¡Wow! Tremendo esto, ¿no? Progresar en ser familia, amor y compromiso y comunión. Progresar en ser equipo, compromiso y excelencia. Progresar en ser ejército, amor y sujeción. El Señor nos llama a ir progresando. Que cada cosa que hagamos en esta casa, cada una de ellas, nos impulse a vivir como agrada a Dios. Queremos que cada encuentro, que cada domingo, que cada vez que nos reunimos, que cada vez que el Espíritu Santo está en medio nuestro, y eso pasa cada vez que nos juntamos, cada vez que hay 2 o 3 en este lugar, queremos que el Espíritu Santo nos impulse y creemos que nos equipa y que nos da las herramientas para que podamos progresar en el modo de vivir que agrada a Dios. Pero para eso también tenemos que estar en comunión y nos tenemos que impulsar unos a otros, como dice la Biblia, como habla el Nuevo Testamento de este unos a otros, vez tras vez. Progresar en el modo de vivir que agrada a Dios. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué el apóstol Pablo lo encara como algo urgente, como una necesidad imperante, imperiosa? Y porque cuando un hijo de Dios progresa en el modo de vivir que agrada a Dios, cuando una iglesia progresa en el modo de vivir que agrada a Dios, ¿sabes qué? Está honrando a Dios, ¿o no? Está mostrando su amor a Dios, está obedeciendo a Dios. ¿Y cómo se demuestra el amor a Dios? En la obediencia. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Que si nosotros lo amamos, vamos a obedecer sus mandamientos. Entonces, cuando nosotros nos empeñamos, nos enfocamos en vivir como agrada a Dios, honramos su presencia, honramos lo que Él hizo por nosotros. Honramos la obra de Jesús. Cuando estás progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, ¿sabes qué quiere decir? Que estás en avance. Quiere decir que estás en crecimiento. Cuando estamos progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, quiere decir que estamos creciendo en la fe, que nos estamos desarrollando. Y cuando yo crezco en la fe, avanzo, me desarrollo, eso tiene un impacto en el ámbito donde me muevo. No es algo solo para mí, sino que influye, pega a mi alrededor. Por eso, ¿sabes qué? Lo primero que te quiero compartir en esta noche es lo siguiente, que no perdamos el foco de que todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hacemos, no es nuestro, es por Él y para Él. Amén. Porque la gente que no sigue a Cristo, ¿sabes qué? Vive para sí misma. Pero los que seguimos a Cristo no vivimos para nosotros mismos, vivimos para agradarlo a Él. Por eso ahí el apóstol dice, a través del Espíritu Santo, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Porque si sos hijo de Dios, si sos hija de Dios, vivís, respirás para agradarlo a Él. A eso somos llamados. Y este llamado es un llamado ineludible de parte de Dios. Fíjate qué interesante que en el texto que leímos no dice solamente sigan viviendo como agrada a Dios. ¿Podría decir así o no? Y se entendería. Podría decir, sigan viviendo como agrada a Dios. Pero no, dice, sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Parece lo mismo, pero no es lo mismo, porque ahí entra una palabra, progresando. Y no en cualquier cosa, en el modo de vivir que agrada a Dios. Después el apóstol le sigue diciendo a los tesalonicenses, de hecho, ustedes ya lo están practicando, pero no se queden ahí. Es un llamado, ¿no? Está bien, lo están practicando, pero sigan progresando. O sea, no te estanques, no te quedes ahí, no te conformes con eso. Movete a un nuevo nivel. Desarrolla al máximo tu potencial para darle gloria a Dios. Da el 110% para darle gloria a Dios. Hacé la milla extra
para darle gloria a Dios, para agradarlo al Señor. Sigan progresando. ¿Sabes qué? Seguir progresando es algo continuo, es algo permanente. Y ese progreso del que habla Pablo acá tiene un enfoque específico. Te lo vuelvo a decir, no es progresar en cualquier cosa, no es progresar de cualquier manera, no es progresar conforme al concepto que el mundo tiene de lo que es el progreso o el éxito, sino que es progresar en el modo de vivir que agrada ¿a quién? A Dios. Amén. Y sabes, acá hay una clave. La primera clave, a Dios no le da lo mismo nuestro modo de vivir. No le da lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Porque te ama con locura. Te ama, sos la niña de sus ojos, dice la Escritura. Dios te ama y no le da lo mismo tu modo de vivir. Porque Dios quiere que vivas lleno de fe, llena de fe, lleno de esperanza, lleno de expectativa, lleno de proyección. Una vida en plenitud, una vida abundante, como dijo Jesús. ¿Qué vida nos vino a dar Jesús? Yo he venido para que tengan vida, dice Juan 10:10, y vida en abundancia. A Dios no le da lo mismo cómo vivimos. No le da lo mismo porque acorde al modo de vivir que nosotros elijamos, así van a ser los resultados que obtengamos. Y Dios quiere que nos vaya bien y que seamos prosperados, bendecidos y que cumplamos el propósito para el cual Él nos llamó. Modo de vivir me habla de un estilo de vida. Acompáñame a Efesios 5, versículos 15 al 18. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Tremendo este pasaje, confrontativo este pasaje. ¿Te pega o no? Pero en el buen sentido. Nos despabila, nos ayuda a reflexionar. Así que tengan cuidado en la manera de vivir, porque a Dios no le da lo mismo como vivimos. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Lo entendemos perfectamente, ¿no? Los días son malos, pero el Señor nos da la herramienta más poderosa sobre el universo, el Espíritu Santo, para hacer frente a cualquier situación, para poder vivir de la manera que a Dios le agrada a pesar de las circunstancias, como nos compartía el pastor recién en ese texto precioso de Habacuc. A pesar de que la higuera no florezca, a pesar de que a mi alrededor todo sea sequía, a pesar de que haya un espíritu contrario, a pesar de que las cosas no me salgan como espero, con todo yo me alegraré en el Señor y el Espíritu Santo nos llena de alegría y es el que nos infunde el ánimo para poder estar despiertos, aprovechar al máximo cada momento oportuno y tener cuidado. Es como que nos dice, ojo, fíjense, no sean giles, tengan cuidado en su forma de vivir. Me tienen a mí viviendo en ustedes. Así que no se desanimen, avancen, sigan progresando. Amén. Amén, amén. Yo cuando leí esta palabra dije, la voy a tomar para mí. Así que espero en el nombre de Jesús que en esta noche el Espíritu te toque y vos abraces esta palabra porque hay más de Dios para tu vida. Y el mensaje del apóstol Pablo se da entonces en este marco de la iglesia de los últimos tiempos, que es la iglesia actual, que es la iglesia ahora. ¿Y sabés qué? Nos confronta y nos impulsa y nos despierta para que no permanezcamos pasivos, para que no nos mantengamos anclados, sino que estemos progresando, para que no estemos detenidos, limitados, cómodos en el mismo lugar. Dios te dice progresá. Mirá al de al lado y decirle progresá, 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 progresá. Mientras regreso, vivan en progreso. Ese es el espíritu de toda la Escritura, es el Espíritu de Cristo que es el que viene
Y no dice, mientras regreso esperen a ver qué hacen. No, vivan en progreso, en avance, pero no de cualquier manera. Mirá, progresar, ¿sabés qué es? Es experimentar renovación, avance, crecimiento y como dice ahí, es experimentar un desarrollo progresivo y continuo en diferentes áreas, ¿sí? Progresivo, paso a paso, continuo, ininterrumpido. Progresar tiene que ver con hacer adelantos, con superar diferentes cuestiones. Es el avance que experimenta una persona o que experimenta un grupo o que experimenta una sociedad cuando se desarrolla, cuando crece. ¿Y sabés qué es lo opuesto al progreso? ¿Qué es? ¿Qué es lo opuesto al progreso? El estancamiento y ¿qué más? El fracaso, retroceder. El retroceso. Lo opuesto al progreso es el estancamiento, ese es un punto, y el retroceso, ir para atrás. 3 niveles, retroceso, estancamiento o progreso. ¿Dónde te ubicarías hoy? Pensá en algún área de tu vida, o en todas. ¿Cómo estás? ¿Estás en progreso? ¿Estás estancado o estás para atrás? Bueno, mira, en esta noche el Espíritu Santo te va a impulsar. Amén. No importa dónde estás en ese nivel, el Espíritu Santo es el que te va a dar la fortaleza y te va a dar la palabra que estás necesitando para poder salir de ese lugar donde estás y avanzar hacia donde Dios te quiere llevar. Y si vos decís, yo estoy progresando, bueno, vas a progresar más. Y si estás estancado o estancada, vas a salir de ese lugar. Porque la palabra tiene poder y porque el Espíritu Santo viene en esta noche a imprimir algo nuevo en tu espíritu. Y si estás para atrás, va a ser la oportunidad de que des un paso y te vuelvas a acercar y puedas dejar a los pies de la cruz todo lo que te está frenando y volver a empezar, porque en Dios siempre podemos volver a empezar. Amén, amén. Así que es una noche de decisiones. Decirle, Espíritu Santo, tráeme revelación en esta noche. Háblame a mí, no el de al lado, no el de atrás, a mí, a mí. Cristo viene pronto. Y yo me preguntaba, ¿cómo me va a encontrar cuando regrese? ¿Cómo te va a encontrar cuando regrese? ¿En avance y progreso, estancado o en retroceso? Que nos encuentre a todos progresando en la manera de vivir que a Él le agrada. Amén, amén. Leo de nuevo el versículo 4 de 1 Tesalonicenses, el versículo 1 del capítulo 4. Dice, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros, de hecho ya lo están practicando. Y en este mismo versículo podemos ver algunas claves que están ligadas a cómo tiene que ser nuestro progreso en el modo de vivir que agrada a Dios. Porque podríamos hablar de un montón de cosas que a Dios le agradan y con las cuales nosotros podemos honrar el nombre de Dios, la presencia de Dios, la obra de Dios. Pero acá vamos a ver dos claves. La primera es, hay una parte en el versículo que dice que progresemos en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros, dice Pablo. Y este es el primer punto que quiero desarrollar. Ser instrumentos de aprendizaje para el progreso. ¿Alguna vez te viste a vos mismo así? ¿Pensaste en vos mismo o vos misma como un agente, como un instrumento, como una herramienta de aprendizaje para el progreso de otros? ¡Wow! Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Dice, tal como aprendieron de nosotros. ¿De dónde van a sacar el ejemplo para progresar en el modo de vivir que agrada a Dios? Y el apóstol Pablo dice, háganlo tal como aprendieron de nosotros. Porque ¿sabes qué? Déjame decirte algo importante. El desafío que nosotros tenemos cuando nos aproximamos a este texto y cuando vemos lo que dice la palabra de Dios, no es solamente nosotros vivir en progreso hasta que Él venga, vivir en progreso para agradarlo, sino ser ejemplo para que otros también progresen. Porque el Evangelio y todo lo que Cristo nos propone no es para nosotros. Nosotros hoy en día vivimos en un contexto súper individualista, donde la mayoría de la gente piensa, esto para mí, esto me hace bien, esto me sirve, esto me nutre, me tengo que sentir bien yo, ¿está bien?
Pero el Evangelio va al revés de esto, va contra la corriente, porque todo lo que Dios nos da no es para que lo retengamos, para que nos lo guardemos, sino que es para bendecir, es para dar, es para impulsar a otros. Y acá hay una clave. Además de vivir progresando nosotros, tenemos que ser ejemplo para que otros también progresen. Ser canales de inspiración, ser canales de bendición, ser personas de avivamiento. Ese es nuestro ADN, vivir en avivamiento para llevar avivamiento. ¿Para qué? Para que otros se enciendan, para que otros conozcan a Cristo, para que otros se despierten, para que otros se activen, para que el Espíritu Santo nos use a cada uno, para ser agentes de bendición en cada lugar donde nos movemos. Entonces, cuando vos elegís progresar en el modo de vivir que agrada a Dios, ¿sabés lo que pasa? Se nota en tu casa, en el primer lugar donde se ve, con los que tenés más cerca. Cuando vos elegís progresar en el modo de vivir que agrada a Dios, tu familia es bendecida, tus hijos son bendecidos, tu cónyuge es bendecido. Estás marcando un rumbo, estás marcando un camino. Cuando vos te determinás a una manera, a vivir progresando en la manera de vivir que agrada a Dios, vos estás marcando un rumbo. Vos estás dejando huella, vos estás dejando legado, vos estás mostrando con tu testimonio, con tu ejemplo, que a pesar de cualquier dificultad, aunque la higuera no florezca, con todo yo voy a adorar al Señor. Y cuando tenemos problemas o conflictos, yo me voy a aferrar al Señor. Y cuando hay una crisis económica, mi mirada está puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque elijo intencionalmente seguir progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Y eso influye en los lugares donde me muevo. Primero en mi casa. Cuando te posicionás en este lugar, aunque vos no te des cuenta, estás siendo un modelo de aprendizaje para el progreso de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de la gente que está cerca. Cuando vos elegís progresar en el modo de vivir que agrada a Dios, en una vida de consagración, en una vida de intimidad con el Señor, en una vida de fe, en una vida que a pesar de la adversidad sigue adelante, creyéndole a Dios. Tu esposo es bendecido, tu esposa es bendecida, tus amigos, la iglesia es impactada. Por eso está este llamado ahí en Efesios capítulo 5, donde nos habla de tengan cuidado de su manera de vivir, sean responsables, fíjense, porque todo lo que hacen tiene un impacto. Cada decisión que tomamos tiene un efecto. Pablo no solo les transmite a los tesalonicenses de parte de Dios lo que tienen que hacer, porque él les está diciendo, ustedes tienen que hacer esto. Y no es palabra mía, les dice, ¿eh? Y si alguno no quiere seguir las instrucciones, arréglese con el Espíritu Santo, ¿eh? Esto es palabra de Dios, así que son instrucciones de Dios, le dice. Pero Pablo no solamente les dice de parte de Dios lo que ellos tienen que hacer. ¿Cuánta gente especialista que hay en decirte lo que tenés que hacer, no? O me pasa a mí nada más. ¿No? Un montón de gente está dispuesta a decirte, habría que hacer esto, vos tendrías que hacer lo otro, habría que, si mejore esto, si mejora aquello. Ahora, a la hora de arremangarse y hacer, ¿las viste? ¿Las encontraste? No sabemos, ¿no? Pero hay muchos ahí dando vuelta, que son especialistas en decir lo que habría que hacer. No era el caso del apóstol Pablo, ¿no? Porque acá la Biblia dice que él, junto con todo su equipo, eran un modelo de cómo hacerlo. Sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como aprendieron de nosotros, le dice. ¡Wow! Eran un modelo de aprendizaje para el progreso. El Señor quiere que cada uno de nosotros nos levantemos de esa manera. No porque seamos perfectos, sino que por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo podamos inspirar a otros, animarlos a la fe, que seamos modelos para nuestros hijos de una vida de avivamiento. En nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier lado. Que se note que el Espíritu Santo mora en vos y en mí, amén. Sigan progresando como aprendieron de nosotros. Así que yo me imaginaba al apóstol Pablo y a su equipo y digo, claro, ellos se pueden poner de ejemplo porque eran los primeros que estaban ahí laburando. Eran los primeros que estaban progresando. Eran los primeros que estaban avanzando. Y eso, cuando vos ves a alguien así, decís, wow, qué bueno, yo quiero seguir ese ejemplo. Si él pudo, si ella pudo, en el nombre de Jesús, yo también. Qué bueno que es contar con gente de fe, que te impulsa y que te inspira.
una pregunta a partir de este texto. ¿Cómo estás ayudando vos al progreso de otros? ¿Cómo estoy ayudando yo al progreso de otros? Pablo y todo su equipo inspiraban y ayudaban para que los tesalonicenses progresaran en la manera de vivir que agrada a Dios. ¿Y vos? ¿Cómo estás ayudando a otros a progresar en la manera de vivir que agrada a Dios? Pensalo por un momento bien práctico a nivel de tu familia. ¿Cómo vos estás siendo un agente de progreso para que los que están en tu casa avancen en vivir como agrada a Dios? Preguntas que nos tenemos que hacer, reflexiones que el Espíritu Santo nos llama a realizar, mirar para adentro y ponerme yo en este lugar. ¿Cómo yo lo estoy llevando adelante? ¿Cómo vos estás llevando esto adelante? Por ejemplo, se me ocurren un montón de ideas de cómo nosotros podemos ser agentes de progreso para impulsar a otros a progresar en el modo de vivir que agrada a Dios. En cuanto a nuestra casa, le preguntás a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, por ejemplo, ¿y cómo vas con tu intimidad con el Señor? ¿Y no querés que oremos juntos? ¿Y qué estás necesitando que te acompañe, que te ayude, por ejemplo, en tu crecimiento espiritual? ¿Cómo puedo serte yo de bendición para esto? Y si vos vas con la pregunta, por ahí te sorprendés. Y a veces son cosas tan sencillitas que se nos pasan de largo y quizás no las hacemos. De pronto, pensar en tu familia y de repente decís, bueno, estamos en una situación nueva en nuestra familia. No sé, tuvimos un bebé hace poquito. Nosotros no, pero alguno que esté escuchando por acá. Y claro, te cambia la dinámica de la familia eso, ¿no? ¿Y cómo puedo ser yo como esposo o como esposa un agente de progreso y de impulso en la forma de vivir que agrada a Dios para mi cónyuge, en una situación familiar así? Y bueno, quizás mi esposa está cansada, ¿no? Con toda la dinámica nueva del bebé y todo este... Y yo le digo, mira, déjame que yo te lo cuido, andá, tené tu tiempo devocional con el Señor, que hace mucho que no podés retirarte un rato a orar, ¿sí? Hay tantas cosas chiquititas que podemos hacer para nosotros ser impulsores, ser esos agentes de bendición que ayuden a los de nuestra casa a vivir progresando en el modo, en la forma de vivir que agrada a Dios. Pero ¿sabés qué? Muchas veces no pasa acá en esta congregación, en otro lado pasa. Pero muchas veces pasa que hay personas que en vez de ser agentes de activación en este sentido, son palos en la rueda. A niveles, no, vas a ir a la iglesia con este frío, vamos a ir. Nos quedamos en casa, ¿no? Y ahí más que un agente de impulsor, está haciendo ahí, ¿no? Bueno, pensalo a nivel trabajo ahora. ¿Cómo vos podés ser un instrumento de Dios? Un agente de progreso que sea luz en la oscuridad. Porque vos me podés decir, bueno, pero la gente de mi trabajo no lo tiene a Jesús. ¿Cómo va a progresar en el modo de vivir que agrada a Dios? Y bueno, si vos les predicás y se convierten, ahí vas a ser el agente, ¿no? El instrumento de Dios para que puedan conocer a Cristo y para que puedan avanzar en el modo de vivir que agrada a Dios. Y así en cada cosa en nuestra vida. Pensémoslo a nivel iglesia y se nos ocurren un montón de ejemplos. ¿Cómo vos sos un impulsor, una impulsora de tus hermanos para que avancen en el modo de vivir que agrada a Dios? ¿Cómo, por ejemplo, acá la veo a Ana, hermosa, desde los años dorados, podemos ser un agente impulsor, ¿no? De que los demás nos vean y digan, wow, qué ejemplo, los dorados me impulsan a vivir como agrada a Dios. Hace poco, algunas hermanas de los años dorados vinieron a un día de la semana a cocinar cosas ricas para los jóvenes, para los sábados. Qué bueno, ¿no? Y esa actitud es un ejemplo y es un ejemplo a seguir. Y vos decís ahí, mira, es un paso, estoy impulsando, estoy siendo de bendición para que los demás también vean mi ejemplo y quieran vivir agradando a Dios. Y así lo podríamos pensar con cada cuestión dentro de la iglesia. Pero la pregunta es pensarlo hacia adentro.
cómo vos hoy estás siendo un instrumento de bendición y de impulso para que tus hermanos y los que te rodean continúen progresando en la manera de vivir que agrada a Dios. Porque ¿sabes qué? A veces uno estas cuestiones las piensa solo para uno, ¿no? Bueno, yo tengo que progresar y me voy a esmerar para tener más intimidad con el Señor, para ser, bueno, se cayó, no importa, para ser mejor con mis hermanos, para estar ocupándome del que está. Pero a veces uno lo piensa solo para adentro o solo para uno. Y en realidad el Señor nos llama a hacerlo hacia afuera. La segunda clave. Ahí en el texto, el apóstol Pablo usa una palabra, gracias, si está como medio que no quiere, ahí. Bueno. Que es la palabra práctica, ¿sí? Dice, de hecho ya lo están practicando. ¿Qué cosa? El modo de vivir que agrada a Dios. De hecho ya lo están practicando, o sea que es una práctica. No es un evento. El modo de vivir que agrada a Dios no es algo que hago una vez y cumplí. Digo, no, ya está, ya llegué. No es así, no es un evento. Es una práctica puntual. Sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando, lo están haciendo. Es algo continuo. Y una práctica es algo que requiere entrenamiento. Por ejemplo, yo pensaba, ¿quiénes acá practican un deporte? A ver, allá, bien. Qué pocos deportistas, 1, 2, 3. Che, hay que moverse más, ¿qué pasó acá? Bueno, vamos a poner algo ahí para empezar a movernos en el año de la renovación, más deporte. Bien, bueno, los que practican un deporte no es una cosa eventual. No es que un día decís, bueno, este mes voy, en 3 meses... No, es algo continuo, requiere entrenamiento, acción constante, es algo que no se frena, que no se detiene, que avanza. Quizás avanzás más despacito, quizás avanzás más rápido, pero avanzás, porque progreso implica práctica y progreso implica proceso, movimiento, práctica, es una práctica, ¿sí? Y progresar en la manera de vivir que agrada a Dios no se da de un día para el otro, ¿sí? No es algo mágico, instantáneo, sino que tiene que ver con esa continuidad, con esa perseverancia que venimos escuchando cada domingo, esa perseverancia que sostiene al amor y que sostiene a la fe, ¿sí? Y la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que progreses en poner en práctica. ¿Qué cosa? La fe, en poner en práctica la intimidad con el Señor, en tener victoria sobre aquellas cosas que quizás antes te ataban o aquellas cosas que antes te derrotaban, pero cuando empezás a practicar una vida y a caminar en ese sentido obediente y una vida que agrada a Dios, empezás a vencer sobre esos hábitos que antes te vencían a vos. Empezás a tener victoria sobre esos pecados que antes te aplastaban. ¿Por qué? Porque estás avanzando. Porque no estás estancado ni estás retrocediendo, sino que en fe vas hacia adelante, progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Entonces empezás a superar las excusas que te frenaban. Entonces empezás a creerle a Dios en aquellas cosas que antes te traían duda. La voluntad de Dios es que progresemos en todo, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestro carácter, en dejar atrás la ansiedad, el rencor, la falta de perdón, tantas cosas que tenemos que vencer, pero que tenemos el Espíritu Santo para vivir vidas en progreso, progresando mientras el Señor vuelve. Progresar en predicar el Evangelio, progresar en compartir la palabra, es una práctica, no es un evento. Ahora estamos saliendo cada segundo sábado del mes a evangelizar, a compartir el mensaje y lo celebramos. Qué bendición que podamos hacerlo. Pero progresar en la práctica de aquellas cosas que agradan al Señor y que lo honran, es que lo podamos hacer nosotros en los lugares donde estamos todo el tiempo. Algo natural, algo que no necesite de un evento, algo que naturalmente el Espíritu Santo nos impulsa a llevar adelante.
Hace unas semanas hablaba con una hermana que me contaba, ¿no?, su testimonio, y yo me alegraba tanto porque me decía, estoy tan sorprendida, estoy tan contenta con lo que Dios está haciendo en mi vida, los cambios que estoy viendo. Porque antes, me decía ella, yo era como un sube y baja emocional. Y eso me traía conflictos en mi familia, en mis relaciones. Pero ahora me siento estable, ahora me siento afirmada. Ahora, me contaba ella, estoy buscando al Señor en oración, estoy sintiendo que el Señor me está transformando y eso se nota, estoy progresando. Qué alegría cuando alguien progresa en el modo de vivir que agrada a Dios. Dios me está renovando, me decía, Dios me está cambiando. Y eso es practicar el progreso hay que practicarlo, ¿sí? Cuando soy intencional en crecer, cuando pongo todo de mí, mi disposición, mi disponibilidad, cuando me meto de lleno en un proceso de renovación, que es la palabra que el Señor nos dio para este año, ese proceso de renovación y de transformación me lleva a progresar, a salir del lugar donde estoy y a avanzar. Porque déjame decirte que si vos estás en el mismo lugar que hace 6 meses, no progresaste. En el mismo lugar puede ser espiritual, emocional, en tus relaciones. Si estás en el mismo lugar, te estancaste. O quizás retrocediste. Si estás en el mismo lugar, no progresaste. Pero la voluntad de Dios es que progreses, es que avances. Progresar es practicar lo que está escrito. Y hay tantas herramientas que tenemos, disciplinas espirituales que nos ayudan en nuestro progreso, en nuestra vida de fe. La oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la comunión, el congregarnos. Cosas que quizás las escuchamos un montón de veces, pero que necesitamos repensarlas y mirar. ¿Cómo estoy yo parada? ¿Cómo estoy yo parado frente a eso? ¿Cómo puedo progresar? ¿Cómo le puedo dar lugar al Espíritu Santo en mi vida para que me impulse en una medida mayor, para un avance mayor, para un impacto mayor? Progresar en el servicio a Dios. Acompáñame a 1 Corintios 15, 58. Mira lo que dice. Dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Estás progresando siempre en la obra del Señor? ¿Cómo sería progresar siempre en la obra del Señor? Y bueno, primero empezando por servir al Señor, por poner manos a la obra, porque si no tengo manos a la obra, no voy a poder progresar. Te vuelvo a preguntar, ¿estás progresando en la obra del Señor? ¿Sabés? Servir al Señor no es lo mismo que el pastor nos compartía recién, ¿no? Con respecto a la ofrenda. No damos por obligación, no le damos a Dios sin ganas, y con el servicio pasa lo mismo, con la obra de Dios es igual. No servimos por obligación, no servimos sin ganas, aunque a veces uno por ahí puede pasar que dice, uy, no tengo ganas, pero ¿por qué servimos? Porque el servir a Dios es una respuesta de amor. Porque servir a Dios de corazón es la esencia que nos nace como hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué Él dio todo por mí en esa cruz? Y me amó tanto, y me transformó, y limpió mis pecados, que yo lo quiero servir con todo, ¿o no? Con mi vida, con mi tiempo, con los recursos. Uno dice mi vida, mi tiempo, mis recursos. No, es su vida, su tiempo, sus recursos. ¿Por qué queremos servir al Señor? No por obligación, no con falta de ganas. Y acá nos da una palabra, progresando en la obra del Señor, siempre sabiendo que tu trabajo, que tu servicio en el Señor no es en vano. Y fíjate que, no me quiero extender en esto, pero te tiro un tip. No dice tu servicio para el Señor, dice en el Señor, y son dos cosas diferentes. En el Señor, cuando vos lo haces en la voluntad de Dios, cuando lo haces alineado a lo que Dios quiere.
Dice el versículo, manténganse firmes e inconmovibles, progresando en la obra, que nada te mueva. No dejes de servir al Señor con tus dones, con todo lo que Él puso en vos. No dejes de edificar la iglesia del Señor, porque todo lo que tenés y todo lo que recibiste del Espíritu Santo el día que Él te selló y que puso dones en tu espíritu, no es para que te lo guardes, sino que la Biblia dice que los dones que el Señor nos dio, los tenemos que hacer progresar, multiplicar. ¿Por qué? Porque son para edificación del cuerpo de Cristo. No son para mi edificación, no son para mi provecho, sino que es para el provecho de mis hermanos. Es para impulsarlos a que puedan vivir de la manera que agrada a Dios, lo que habíamos compartido antes. Y vos sabés que en Mateo 25, ahí en el contexto también de las enseñanzas que Jesús está dando acerca de los últimos tiempos, todo Mateo 25 habla acerca del regreso del Señor y hay diferentes parábolas. Y hay una parábola muy conocida, que es la parábola de los talentos. Y Jesús cuenta esta parábola y él dice que había un hombre, el señor de un lugar, que llama a sus siervos y les dice, me voy de viaje, me voy pero voy a regresar. Y a cada uno le da monedas de oro, o talento, dice otra versión, ¿no? Le da monedas, acorde a su capacidad. Y al primero dice que le da 5.000, al segundo le da 2.000, al tercero le da 1.000 y emprende su viaje. Pero este hombre dijo que iba a volver y vuelve y regresa. Y entonces llama de nuevo a cada uno de estos siervos para ver qué habían hecho con eso que les había entregado. Llama al primero y el primero que le dice, ¿te acordás la historia? Acá están los 5.000, los puse a trabajar, los hice progresar lo que me diste y te doy 10.000. Acá están los 2.000 que me diste, acá tenés 4.000, le dice el segundo. Pero el tercero dice, bueno, vos me habías dado 1.000 y como yo sé que vos sos un hombre duro, que quiere cosechar donde no sembró, y le empieza a meter excusas. Vamos a leer solamente algunos versículos ahí en Mateo 25, 24. Mirá lo que le dice este siervo, el tercero. Dice, después llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Estaría bien, ¿no? Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1.000 monedas y dénselas al que tiene las 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a este siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¡Wow! Tremenda esta parábola, ¿no? Ahora, ¿sabés? El espíritu de esta parábola es el mismo que venimos leyendo en Tesalonicenses. ¿Qué le dice el amo? Mientras regreso, vivan en progreso, hagan progresar lo que les di. Este hombre se va de viaje y antes de irse reparte a sus siervos, no para que se guarden lo que les reparte, sino para que multipliquen y hagan progresar lo que recibieron, para que den fruto. Miren que voy a volver. ¿Y sabes qué? Cuando vos lees esta parábola te das cuenta que se ve que hay 2 que le creyeron y uno que no. Porque hay 2 que dijeron, y va a volver, así que me voy a poner a hacer progresar todo lo que mi Señor me dio. Pero el tercero, tremendo, ¿no? Él habrá pensado como pasa hoy con algunas personas, no pasa nada. No sé, volverá o no volverá. Yo agarro esto, lo escondo ahí, hago un huequito, dice otra versión, lo metió en un pañuelo, lo enterró. No pasa nada. Y si vuelve le doy lo que me dio, ¿no? Y ahí se quedó, en ese nivel. Tremendo. Impresionante. En esta parábola yo encuentro algunos obstáculos que nos impiden progresar en el modo de vivir que agrada a Dios. Porque sabés que en esta parábola el Señor, el amo, representa a Dios. Y después ahí están los otros, ¿no? Que reciben algo y nos podríamos identificar cada uno de nosotros y hay que ver qué es lo que hacen con eso que reciben.
Y cuando el amo vuelve y lo llama a este siervo, empieza a poner excusas. Y a veces nosotros también ponemos excusas, que son obstáculos, que nos impiden vivir progresando de la forma que a Dios le agrada. Hace poco yo les compartí a los jóvenes acerca de las excusas, hace un par de semanas, y hablábamos de Moisés, que Moisés, si vos te acordás de la historia, era un experto en poner excusas, al principio cuando Dios lo llama, ¿no? No que no voy a poder, no que no sé qué van a decir y qué van a pensar y si no me escuchan, todas excusas que nosotros muchas veces usamos y que muchas veces ponemos y que nos frenan y nos hacen estar en ese nivel, en el medio, en el estancamiento, donde por ahí no vamos para atrás, pero tampoco progresamos en el modo de vivir que agrada a Dios. Otro factor, dejarnos dominar por el miedo. ¿Qué le dijo el siervo? Tuve miedo y escondí lo que me diste. Mira, todos tenemos miedo. Pero como siempre te digo, una cosa es tener miedo y otra cosa es vivir con miedo. El miedo no te deja progresar en el propósito que Dios tiene para tu vida. El temor es un freno para tu renovación. Y seguramente los otros dos siervos también tuvieron miedo, porque habían recibido algo importante, 5.000 monedas, 2.000 monedas, y tenían que hacer algo con eso, y capaz que les dio también miedo. ¿Y qué hago con esto? ¿Y si no me rinde? ¿Y si no tengo éxito? Pero ¿sabes qué? Superaron el miedo, superaron el obstáculo, superaron las excusas, y dijeron, voy a progresar. Lo mismo el Señor nos llama a nosotros. No sé qué es lo que Dios te dio, pero en esta noche el Espíritu Santo te dice, dale, no tengas miedo, avanzá, dale que yo estoy con vos, dale que yo te empujo, que te ayudo, que te impulso, da el paso y yo voy a estar con vos para que puedas superar tus temores, para que puedas superar las excusas y para que puedas encaminarte en esa forma de vivir que agrada a Dios. Tuve miedo y después le dice, fui y lo escondí. ¿No? Y muchas veces nosotros, eso es lo que hacemos con lo que Dios nos da. Lo escondemos, o quizás nos escondemos nosotros de Dios y ponemos en stand-by, ¿no? En pausa, y dejamos ahí todo en el freezer. Lo retenemos, no nos animamos a hacer progresar eso que Dios puso en nuestras manos. Ahora, si nosotros queremos agradar y queremos avanzar en ese modo y progresar en el modo de vivir que agrada a Dios, tenemos que dejar de escondernos de Dios y tenemos que dejar de esconder y de retener lo que Dios nos dio. Yo me acuerdo que hace muchos años, a través de un hombre de Dios, el Señor me dio una palabra que realmente transformó mi forma de ver, mi manera de proyectarme y me abrió a una nueva dimensión y a un nuevo nivel. ¿Sabes qué? Eran 3 palabras. 3 palabras que el Espíritu Santo me dijo a través de un hombre de Dios. No te escondas. 3. Yo las tomé y te aseguro que mi vida se transformó. Le creí al Señor, lo tomé de parte de Él. Y yo sé que estas 3 palabras son para alguien en esta noche. No te escondas. No te escondas de Dios. No escondas ni retengas lo que Dios puso en vos, porque si vos lo retenés, no vas a poder progresar en esa manera de vivir que agrada a Dios. Pero Dios quiere que progreses, así que desenterrá eso que tenés escondido y ponete en acción, renovate, da el paso para poder progresar, amén. Y el último, el amo cuando lo encuentra menos lindo le dice todo a este siervo, ¿no? Le dice, siervo malo y perezoso, la pereza. Y ahí tengo 2 versículos de Proverbios, ¿no? Porque la pereza también es un obstáculo que nos impide progresar en el modo de vivir que agrada a Dios. Mirá lo que dice Proverbios. Dice, el perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será prosperado. El perezoso desea y no consigue nada, es decir, se queda estancado o va para atrás. Pero el que es diligente será prosperado, es decir, va a progresar. Y el anterior, el primero dice, como vinagre a los dientes y humo a los ojos, es el perezoso para quienes lo emplean. No sé quiénes son empleadores, pero si tenés un empleado perezoso,
entendés perfectamente de qué se trata este versículo, ¿sí? Como vinagre en los dientes, que te da esa sensación, ¿no? Y humo en los ojos, que te pica, que te molesta. Así es el perezoso para quienes lo emplean. Así veía este amo a ese siervo, al tercero. Por eso le dice siervo perezoso. ¿Sabes? Cuando vamos a la Escritura y vemos esta declaración del amo, nos damos cuenta que en realidad ese temor, ese miedo, todo lo que él dijo, todas las culpas que le echó al amo, eran puras excusas. En realidad, en el fondo, este hombre era perezoso. Y esa pereza hizo y se convirtió en un obstáculo para que no pudiera progresar en el modo de vivir que agradaba a su amo. El desgano, la pereza, la dejadez, ¿sabes qué? Te aniquilan. Y siempre son un obstáculo. En definitiva, este hombre no quería trabajar, ¿no? Y el miedo era la excusa para no hacerlo. Y yo quiero que pensemos en esta noche si nos identificamos con alguno de estos factores, ¿no? La pereza, el temor, las excusas, cosas que quizás frenan y nos frenan en la manera de vivir que agrada a Dios. A veces todos pasamos por temporadas donde tenemos miedo, donde ponemos excusas, ¿sí o no? A todos nos pasa, ¿sí? Pasamos por temporadas. El tema es no quedarte a vivir ahí. El tema es no quedarte estancado en una temporada así, sino dejar todo eso a los pies de la cruz para poder empezar de nuevo a seguir progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Y quiero ser enfática con esto y lo repetí 500 veces porque creo que el Espíritu Santo nos quiere imprimir algo en esta noche. Progresar en el modo de vivir que agrada a Dios, no en cualquier cosa, no de cualquier manera. Porque vos y yo, en el diseño de Dios, fuimos creados, fuimos salvados, fuimos comprados por un precio alto para vivir para Él. Para vivir, como te decía al principio, para agradarlo a Él, para servirlo a Él, para entregarnos a Él, para dar todo por Él. Hoy es una noche para poder dejar a los pies de la cruz todo obstáculo que nos esté frenando en el modo de vivir que agrada a Dios y poder empezar de nuevo. Y por último, déjame decirte algo. Si hay un modo de vivir que agrada a Dios, ¿sabes cuál es? La fe. ¿Qué dice Hebreos 11:6? En realidad, sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Es imposible. Mira, no hay otra cosa que sea imposible para Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros queremos progresar en el modo de vivir que agrada a Dios, tenemos que alimentar una fe activa, fuerte, que crezca, encendida, apasionada. ¿Amén? Porque la fe es el combustible para progresar en el modo de vivir que agrada a Dios. Y ¿sabes qué? Poneme esa placa, Facu. Cuando estábamos revisando ahí la placa, digo, el Espíritu Santo me hizo un chiste, porque yo escribí agrada. Pero mira lo que dice ahí. La fe es el combustible para progresar en el modo de vivir que aguarda a Dios. Y yo quise escribir agrada, pero ahí dice aguarda. No sé, pero está en espíritu con lo que estamos compartiendo. La fe es el combustible para progresar en el modo de vivir, modo esperanza, que aguarda el regreso de Jesús. Amén. Y el Señor nos dice, mientras regreso, vivan en progreso. La fe es el combustible para progresar en el modo de vivir que agrada y que aguarda al Señor. Entonces, cuando nosotros en verdad tomamos la decisión posta, como dicen los chicos, posta, de convertirnos en buscadores, en hacedores de ese modo de vivir que agrada a Dios, no nos convertimos en legalistas religiosos que se rigen por una listita de cosas que pueden hacer y que no pueden hacer. ¿Está bien? Eso lo dejamos para los religiosos. Pero los hijos del reino, los hijos de avivamiento, tenemos hambre de movernos y de vivir progresando, agradando al Señor. No para cumplir una serie de reglas, sino para honrar a mi papá y a tu papá, para honrar a Cristo que lo dio todo por vos, para seguir a Jesús con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. ¿Amén? Amén, claro que sí.
Entonces, la fe es crucial, alimentar una fe audaz, desafiarnos a una fe renovada, que aumenta, una fe que crece, una fe que es como un río caudaloso, ¿viste el río caudaloso que viene así con ímpetu y que arrasa y que fluye y que siempre trae algo poderoso, que no se estanca? El río nunca retrocede, ni se estanca, progresa. Una fe que está en crecida continua. ¿Amén? ¿Viste alguna vez la crecida de un río? ¿La viste alguna vez? Me acuerdo que hace un tiempito, no sé si fue el año pasado o el anterior, que estábamos en Córdoba, íbamos con el auto cerca de un río y paramos para ver la crecida. Todo el mundo para ver la crecida, porque es como un espectáculo impactante, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que venía una crecida, ¿sabes por qué? Porque entran a sonar sirenas y vos ves como que hay un movimiento ahí extraño, ¿no? Y está todo el mundo, corre y suenan las sirenas que te avisan que viene el río creciendo, ¿no? Y de pronto el río, que por ahí estaba quietito, vos ves que se empieza a mover y empieza a fluir, empieza como a hacer un oleaje y se pone de otro color. En un lugar que habitualmente hay un riachito, un hilito de agua, viene el río desde la montaña y arrasa con todo, ¿no? Y ese lugar, que era tranquilo, de pronto se convirtió en un lugar donde la gente estaba sacando fotos, donde empezó a haber movimiento, donde todos se empezaron a movilizar, ¿no? Y esa sirena hacía que estemos todos alerta, porque tenés que tener cuidado cuando crece el río. Te lleva puesto, ¿sí? Si no estás despierto. Ahora, aparentemente, en un momento estaba todo tranquilo. En Córdoba pasa eso, ¿no? Aparentemente estás tomando mate en la orilla, está todo tranquilo y de repente puede venir una crecida. ¿Cuándo se da esto? ¿Cuándo se da, Gaby? Cuando llueve arriba, ¿no? Cuando en la montaña está lloviendo y llueve fuerte, cuando llueve mucho. Llueve arriba, vos no te enterás, pero abajo algo empieza a pasar, ¿no? Y vos sabés que en segundos, en pocos minutos ese río puede crecer y hasta metros y metros, hasta 4 metros puede haber, que crece así de la nada, de repente, y arrasa con todo lo que viene, ¿no? Una fuerza arrolladora baja de la montaña, porque ¿sabés? Si hubo mucha lluvia arriba, eso se traduce abajo en crecida. Te lo digo de nuevo, cuando hay mucha lluvia arriba, en la montaña, eso se traduce abajo en crecida. Y ¿sabés que así es la fe? Así es la fe que fluye cuando nosotros estamos enfocados en agradar al Señor. Una fe en progreso, una fe en crecida. Una fe que si llueve mucho arriba, vos sabés que la montaña es el símbolo, ¿no?, de ese lugar de encuentro con Dios. Cuando Moisés tenía ahí las tablas, ¿dónde estaba? En la montaña. Y cuando bajó, dice la Biblia, que su rostro resplandecía. Y Elías se encontró con el Señor en la montaña. Y Jesús se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan en la montaña, que es el lugar de la intimidad. Cuando llueve mucho en la montaña y cuando estamos ahí en intimidad con el Señor y cuando nos empapamos de Cristo, eso se traduce en crecida abajo. Y es una fe en crecida, que arrolla, ¿no? Es una fe que crece, es una fe que agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si vos y yo queremos vivir progresando en el modo, en la forma que agrada a Dios, tenemos que activar una vida de fe, no conformarnos como estamos. No nos podemos quedar quietos en el mismo lugar. Una vida de una fe en crecida. ¿Sabés qué? Cuando viene la crecida, de alguna manera la geografía del lugar se transforma. Cambia el color del agua, las rocas que vos ves no las ves más, se tapan. Viene el río con un montón de cosas. Cuando viene la crecida del Espíritu Santo en tu corazón, cambia la geografía de tu corazón. Y el Señor empieza a arrollar y empieza a sacar todos estos obstáculos que mencionamos recién. Y se lleva el temor y se lleva las excusas y arrasa con el miedo y con la ansiedad y con lo que te está limitando y arrasa con esa quizás mentalidad de escasez, con el estancamiento, con esa vida que venía en retroceso, pero viene el río de Dios, empuja y te impulsa hacia adelante, hacia el progreso, hacia algo mayor, hacia algo mejor.
que eso es lo que el Espíritu Santo quiere impartir en vos en esta noche. Ponete de pie por un momento. Muchas veces, y cerrá tus ojos, que vamos a orar. Ahora con el pastor vamos a orar para ministrar estas palabras, pero ¿sabés que muchas veces, mientras la crecida está llegando, uno no se da cuenta, ¿no? Y por ahí los que están tomando ahí mate en la orillita no se dan cuenta hasta que empiezan a notar algunas señales, ¿sí? Hay señales que te avisan que viene la crecida. Y en tu vida pasa lo mismo, ¿sí? Cuando vos estás ahí en el río y de pronto empezás a observar que la piedra que antes veías ya no la ves, es porque el agua la empezó a tapar, y que el agua que estaba media transparente ahora está más oscura, es porque hay algo que viene desde la montaña. Son señales que te van diciendo, viene la crecida. Y yo quiero declarar en esta noche que hay señales. Dios te está dando señales. Empezá a buscarlas. Yo sé las que me está dando a mí, pero te quiero animar a que puedas ver las que te está dando a vos. Señales de que hay una crecida del río de Dios que viene para los que tomaron la palabra del Señor en esta noche, para los que toman esta palabra de renovación en este año, para los que dicen, Señor, yo quiero progresar. Y quizás vos decís, pero yo estoy caminando en fe. Y yo estoy, y me estoy determinando desde hace tiempo a vivir progresando en el modo, en esa forma que a Dios le agrada, a progresar en el modo de vivir. Y quizás mi situación es que yo estoy avanzando, pero no estoy viendo el fruto. Y quizás vos decís, yo tomo esta palabra, pero yo vengo avanzando, vengo creyendo, vengo buscando más, vengo con hambre del Señor, estoy rendiendo mi vida al Señor, lo estoy sirviendo. Y sin embargo, no estoy viendo lo que espero. Déjame decirte que hay señales y que esa crecida está llegando, aunque vos no te des cuenta, y que ese río impetuoso del Espíritu Santo está viniendo sobre tu vida, está viniendo sobre tu realidad, está viniendo sobre esta casa. Y en esta noche el Espíritu Santo, que es un espíritu de poder, que es un espíritu de libertad, es el que nos levanta, el que nos saca del estancamiento, el que nos empieza a renovar, para que no vivamos en retroceso, para que podamos elegir progresar en ese modo de vivir que agrada a Dios a cada paso, en cada cosa, en cada detalle, en casa, en el trabajo, en la escuela, en la facultad, en la iglesia. Señor, danos un poder mayor del Espíritu Santo y una revelación mayor de tu Espíritu, para que juntos, como tierra de avivamiento, podamos seguir progresando en el modo de vivir que a vos te agrada, para que podamos ser ejemplo e instrumentos de progreso para los que tenemos alrededor, Señor. Usanos como agentes de bendición. Usanos como agentes de avivamiento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.